Hola amigos de Viva Piñata Factory, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Elizabeth y pues es oficial porque ya empieza la celebración, ya empiezan la temporada de celebraciones aquí en México. Como saben, estamos próximos a celebrar lo que es nuestra independencia de México, mi cumpleaños, Halloween, Día de Muertos, Navidad, Año Nuevo, Reyes y también pues el 14 de febrero. O sea que son unos meses llenos de celebraciones. Así es que para continuar con la dinámica de piñatas de celebración, el día de hoy vamos a hacer una piñata amistosa de Halloween, que es una calabaza. Así es que vamos con los materiales. Como saben, necesitamos nuestra base de globo periódico y engrudo. Y pues vamos a seguir utilizando bolas pequeñas como esta, nada más para poquitos miembros de la familia. Recuerden que esto nada más es una actividad para que hagan pues entre familia, para pasar el tiempo en este encierro. O si van a celebrar, recuerden que nada más debe de ser con poquita gente, nada más con los de casa. Entonces por eso vamos a utilizar nuestra bola pequeña como esta. Los materiales que necesitamos es nuestra pistola de silicón caliente, no se fijen en lo mugroso porque saben que la utilizamos, tijeras, barras de silicón y foamy negro, es lo que vamos a necesitar. Y lo más importante, nuestros churritos de colores y los vamos a utilizar en color naranja y verde. Como saben, vamos a iniciar con nuestro forrado. Esto es más sencillo porque toda la piñata va a ser en color naranja, así es que vamos a empezar forrando en círculos o como ustedes quieran y hasta que terminemos toda. Empezamos aquí, así de esta manera. Y nos seguimos todo hasta terminar de forrar nuestra piñata y nos quede así. Así es como nos quedó nuestra calabaza ya forrada. Miren, como ven, está bien forradita. Y pues así es como nos tiene que quedar toda. Ahora vamos a proseguir con la cara. Para la cara vamos a necesitar nuestro foamy de color negro. Como siempre les recuerdo, vayan y busquen en la cocina a ver qué les puede servir. Puede ser un plato, unos vasos, tapas, lo que ustedes encuentren. De hecho yo encontré esta cosa, no sé muy bien qué sea, pero con esta yo marqué los ojos. Bueno, marqué uno y les voy a enseñar cómo marcar el otro. Para la nariz vamos a necesitar un triangulito. Y para nuestra boca lo que hice fue cortar una media luna y cortarle ahí el chimuelín. Entonces, bueno, les voy a enseñar cómo marcamos el ojo. Voy a mover esto un poquito. Ahora sí, con esta cosa lo que hice fue ponerla así. La presioné un poquitín. Y como ven, bueno, no sé si se alcanza a ver, pero quedó marcado el círculo. Y eso es lo que vamos a utilizar para nuestro ojo. Para este paso de la cara, ustedes pueden encontrar variedad de diseños en internet. Nosotros elegimos hacer porque queremos que sea para los pequeñines de la casa, que sea algo muy amigable, para que no se espanten, ¿no? También. Pero ustedes pueden buscar en internet, pues si la quieren hacer más terrorífica, una carita más chistosa, no sé, ¿no? Entonces, ahí se lo dejo a su imaginación para que ustedes puedan buscar los diseños. Bueno, ahora lo voy a poner aquí para cortar esto, el cuadrito, y nos quede parejito. Y listo. Ahora sí tenemos nuestra carita ya formada. Ahora, como saben, lo único que tenemos que hacer es pues pegarlo. Y pues ya prácticamente estaríamos terminando nuestro diseño de calabaza. Bueno, ya que tenemos nuestra carita recortada y todo, vamos a empezar a pegarla. Voy a poner
Voy a empezar por mi boquita y la voy a poner de este lado, así, más o menos, para que se vea divertida. Nada más que lo voy a voltear tantito porque pues no veo, ¿no? Y pues como saben, o más bien todos hemos visto en infinidad de películas, series, caricaturas, esta calabaza se utiliza por lo general para la celebración de Halloween, es como muy tradicional ahí en Estados Unidos, pero que también ha llegado aquí a México, lo hemos adoptado mucho. Y pues no sabemos exactamente de dónde vino esta tradición, pero se creía que era para ahuyentar a los malos espíritus y a las brujas. Por eso la ponían afuera de sus casas con una vela y la dejaban encendida toda la noche. Y aparte, algo que nos acabamos de enterar también es que la calabaza es una fruta y no es una verdura como todos pensábamos, o por lo menos yo lo pensaba, ¿no? Bueno, aquí como ven ya tengo mi boquita ya pegada. Voy a pegar mi nariz. Bueno, en medio, nada más que lo voy a voltear para que yo lo pueda pegar bien. De esta manera. Ustedes le pueden dar el aspecto a su calabaza como quieran. Yo se lo quiero dar de forma divertida y de hecho voy a pegar los ojitos así. Pero ustedes le pueden jugar con la forma de los ojos, hacerla más enojada, la tradicional en forma de triángulo. Bueno, ya podrán encontrar variedad de caritas en internet, pero yo lo voy a hacer así. ¿Cómo ven? ¿Se ve bonita? Nada más estoy poniendo el silicón en las orillas para que mi foamy no se arrugue. Entonces, ya teniéndolo así, lo voy a pegar. Aquí más o menos. Bueno, y así es como queda nuestra carita de calabaza. Ya con pues todas las piezas pegadas, ¿no? Yo sé que este diseño es más sencillito, pero ahora lo vamos a detallar, pues para darle un toque diferente, ¿no? Y más bonito. Pero antes, recuerden, si ustedes ya llegaron a este punto del video, déjenos aquí abajo en los comentarios un emoji de, ¿qué será?, de calabacita de Halloween, que todo el mundo tenemos en nuestro celular, para saber que realmente están siguiendo el paso a paso del video y están viendo todos los detalles. Obviamente pues para que les salga bonita su piñata, ¿no? Así es que bueno, lo que estoy haciendo es pegar un churrito entre sí. Esto va a ser nuestro tallo de nuestra calabaza y lo vamos a pegar de esta manera. Lo pegué así a la mitad y se lo vamos a pegar aquí. Vamos, hay que esperar a que seque un poquito. Vamos a ponerle un poquito de silicón aquí, así de esta manera, y se lo vamos a pegar aquí. Hay que darle un poquito de forma y tener paciencia también para que se pegue y no se nos vaya a caer. Así vamos a dejarlo. ¿Cómo ven? ¿Les está gustando? También nos gustaría mucho que nos platicaran y nos dejaran en los comentarios en su familia cómo es que celebran esta tradición de Halloween o Día de Muertos, si nos ven igual de algún otro país, cuáles son las tradiciones que se llevan a cabo, si los niños se disfrazan o no, si piden dulces o no, si ponen ofrendas. Yo sé que hay muchos mexicanos viviendo en otros países también. Y pues sería padre que nos compartieran un poquito de si ustedes se llevan esas tradiciones de México al otro país y qué otras tradiciones han adoptado, ¿no? Estaría padre que nos contaran eso. Con este otro churrito lo que voy a hacer es hacerlo espiral para ponerle aquí un chinito de esta manera. Así, para que se vea coqueta nuestra piñata.
Entonces lo que hago es hacerle la espiral y pegar solamente unos puntos de silicón en las puntas. Así de esta manera. Un poquito aquí, un poquito acá y otro poquito por acá. Entonces vamos a pegarlo así más o menos. Y ya quedaría nuestra piñata coqueta con su chinito. Bueno, así es como quedó ya nuestra piñata con este detallito. ¿Cómo lo ven? Yo creo que todavía le hace falta algo. Entonces voy a tomar este churrito que me sobró, que quedó huerfanito por ahí. Y lo que voy a hacer es partirlo, bueno, cortarlo a la mitad. De esta manera. Y lo que voy a hacer va a ser ponerle un pequeño párpado a mi calabaza para que se vea pues el ojo más profundo, ¿no? Que se vea un poquito diferente. ¿Cómo ven? ¿Sí les gusta? Entonces es lo único que tenemos que hacer y nuestro diseño de calabaza ha terminado. Bueno, así es como quedó nuestro diseño de calabacita amigable. Como ven, ya tiene aquí lo de sus párpados. Pues le puse otros detalles. Recuerden que aquí ustedes pueden utilizar su imaginación y ponerle los detalles que ustedes quieran o la carita que ustedes quieran. Poco a poco juntos vamos a ir descubriendo más tips para que ustedes hagan mejores diseños cada día. Espero que les haya gustado, pero sobre todo queremos agradecer a las nuevas personas que se han unido al canal, sobre todo a todas aquellas personas que nos han dejado sus comentarios, como a Sonia Guzmán, muchas gracias, ahí hemos estado platicando mucho, vamos a seguir en contacto contigo, a Ricardo González que nos dejó su taquito en el video anterior, a Diana de Juárez y Diana Sánchez que también nos dejaron su taquito. Asimismo como ellos, ustedes nos pueden dejar su calabacita o sus comentarios y en el próximo video igual les vamos a estar mandando un saludito. Pero sobre todo nos gustaría que nos dejaran comentarios porque el próximo video no se lo pueden perder, ya que vamos a hacer un diseño inspirado en lo que es el Día de Muertos. Y ahí nos pueden comentar qué les gustaría ver, no sé, si una calaverita de azúcar, un gato negro, ¿qué más? Una chilaca, un chilacayote o no sé, una calaverita ya de cuerpo completo. Déjenos aquí sus comentarios y nosotros ya los estaremos revisando para ver qué es lo que podemos tomar en cuenta y hacer para el siguiente diseño. Entonces, bueno, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse al canal, compartir el video si les gustó, obviamente, seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¿Qué más? Activar la campanita, sobre todo para que ustedes estén súper pendientes de todos los videos que vamos publicando. Aparte también es importante que nos sigan en nuestras redes sociales porque hemos estado trabajando en algunas dinámicas y pues para que no se las pierdan y ustedes puedan participar. Y pues creo que sería todo. Denle like, compartan, suscríbanse y pues recuerden que si pueden imaginarlo, pueden crearlo. Bye.